Cordial saludo para Hola. todos. Qué bueno que nos acompañen en este seminario, Mejor Juntos. Hoy llegamos a la cuarta lección. Voy a saludar a mi esposa y con eso les vamos a contar qué vamos a hacer el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Espero que el seminario hasta donde vamos esté causando el impacto que realmente pues anhelamos, esperamos y que es nuestra oración, que nuestro acompañamiento en este proceso de su relación sea realmente de mucha respuesta para ustedes. Bien, llevamos 3 temas, ¿no? Ajá. Primer tema, construyendo cimientos sólidos, la importancia de permanecer mucho tiempo juntos. Dejamos unas tareas, salir, frecuentarse y sobre todo Tiempos de calidad. conversar mucho. 2, hablamos de la importancia de la comunicación. Filtros, barreras en la comunicación y por qué es importante comunicarnos. Y el tercero, que fue el de la semana pasada, el manejo de los conflictos partiendo desde las diferencias de la naturaleza hombre y mujer. Y como hablamos de conflictos, ahora vamos a llegar al cuarto tema, que se llama el tema del perdón. Sí, vamos a hablar del perdón. Es un tema que sabemos que tiene que ver mucho con el corazón, con la condición de la madurez, de cómo estamos emocionalmente, pero también que cuánto los principios de Dios han generado en nosotros pues nuevas maneras de pensar, porque las heridas ocurren cada vez más cuando actuamos de manera carente de amor hacia nuestro cónyuge, cuando se toman decisiones importantes sin consultar, cuando el deseo de tener una conversación íntima encuentra frialdad, ¿sí? Así es. Cuando la crítica predomina sobre el ánimo y el aliento, cuando el tiempo para estar juntos se destina a otras personas o actividades, cuando no hay regalos durante esas fechas especiales, se pasa por alto esas fechas que para uno de los dos es importante, ¿sí? Y hay muchas cosas que dentro de la relación pueden ocurrir donde el que predomina es el egoísmo o la pereza que reemplaza los actos del amor, cuando la amabilidad se topa con la ingratitud, cuando un intento de abrazar recibe como respuesta la siguiente pregunta: ¿acaso no ves que estoy ocupado? Así es. ¿Sí? Y muchas otras cosas pueden entrar a nuestro corazón y dejarnos grandes heridas. Las heridas, cuando no se tratan y no se les hace el proceso que se necesita para que se recupere, entonces no vamos a conseguir realmente una restauración. Un esposo o una esposa hiere a su cónyuge. En ocasiones se trata de algo deliberado, pero por lo general es involuntario. Así y eso es. lo hemos visto muchísimo cuando atendemos a las personas, ¿no? Es involuntario y no somos conscientes del dolor que causamos. Las heridas como estas deben de resolverse a fin de que la confianza y la sinceridad crezcan, las trabajemos. De hecho, el mismo proceso de resolver las heridas desarrolla mayor cercanía y mejor comprensión mutua, ¿sí? Esto tiene que ver con que nosotros estemos realmente dispuestos a ceder. Cuando no estamos dispuestos a ceder, los muros alrededor del corazón son cada vez más altos y el cemento se vuelve más y más duro hasta que no podemos penetrar, y entonces la que más sufre es la intimidad, y a veces el matrimonio llega a su fin. Bueno, o sea, tú acabas de hacer un barrido muy importante y son las pequeñas cosas que se van perdiendo, las cosas O que generan importantes. heridas. Sí, las cosas importantes que se van olvidando, el problema de la rutina, el tiempo, todo se vuelve muy trivial. Entonces, si Las hacemos otra actitudes, vez las palabras. si hacemos un barrido desde que comenzamos, no estamos pasando suficiente tiempo juntos para hablar, para conversar, para arreglar situaciones. No nos comunicamos, aunque hablamos, no nos estamos comunicando profundamente. Y obviamente estamos haciendo de las diferencias una amenaza y no una virtud, como lo dijimos en la charla anterior. Entonces, cuando llegamos a este punto, tú lo acabas de esbozar muy bien. Ya que encontramos que cuando las parejas llegan a nosotros, llegan muy heridas, muy dañadas. De hecho, muchos vienen diciendo, no, la verdad es que no quiero nada,
vengo a oírlos, pero no tengo ninguna intención de resolver, este señor no quiere nada, estoy cansada de repetir y repetir y él no cambia, no veo ninguna actitud. Sí. Todo esto se empieza a, digamos, a acumular y llega un momento donde produce tanto peso, tanta insatisfacción, tanto dolor, que la verdad como que la única vía de escape que encontramos es como salir corriendo y decir, acabamos con esto y no más. O sea que yo voy a decir dos cosas también como para comenzar y empecemos a dar puntos claves de esta charla. Me gusta mucho algo que leí un día, alguien decía, en la estadística, en la ley de la estadística dice que entre dos personas pasan más tiempo cerca, más posibilidades tienen de tener conflictos. Y obviamente esa es una relación de pareja. Somos un matrimonio, nos la pasamos mucho tiempo juntos. De hecho, hay parejas que como tú y yo trabajan juntos, o sea que además de ser esposos y pasar mucho tiempo juntos, trabajamos juntos. Eso aumenta las posibilidades de que Por no nos supuesto. pongamos de acuerdo, de que hayan pensemos muy diferente fricciones. y que las fricciones se presenten y puedan causar mucho roce en la es. relación. Entonces, ojo con eso. Y ahí quiero hacer una acotación, que yo creo que nosotros a veces no sé por qué nos cogen las cosas como desprevenidos. ¿Qué hace una persona cuando va para la playa? Estamos readvertidos a través de los medios y de todo que hoy día ya no podemos ir a una playa a exponernos de sol todo un día si no llevamos un buen bloqueador solar. ¿Qué hace una persona si va a hacer trote durante una hora o va a una maratón? Pues llevarse un buen Todas las tarro de agua condiciones y todo. para poder. Mire que hoy día hay cosas muy prácticas y yo digo, si yo voy a hacer esto, entonces yo tengo que decirle a las parejas hoy, hay algo que yo debería entender todos los días y es que yo tengo que llenarme y prepararme porque sé que va a haber fricción, dificultad, pero si yo voy preparado no me van a coger las cosas tan viendo todo como una amenaza o como que la cogieron contra mí. Entonces aquí de por medio hay muchos complejos de inferioridad, problemas de autoestima, cualquier cosa que me dicen ya me siento Claro. agredido, siento que ya no me Así quieren. Y en segundo lugar, hay algo que también quiero decir como introducción a este tema de la vida de pareja, que también utilizo mucho como ejemplo, y es el tema de la dinámica de algunas máquinas. Los ingenieros encontraron que hay ciertas máquinas que tienen rodamientos y los rodamientos por su lógica y por física se tienen que encontrar. O sea, ¿qué hay? Hay fricción entre ellos. Ellos se dieron cuenta que el secreto de la máquina y del rodamiento es precisamente que se encuentren piezas con piezas. Entonces, como que dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estas piezas irreversiblemente se tienen que encontrar y rozar entre ellas. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí nacieron los lubricantes. ¿Qué hacen los lubricantes? Los lubricantes no evitan el roce. Lo que hacen es que en medio del roce, ese roce no produzca desgaste y fricción en la pieza. Eso se llama, en la Biblia, se llama amor y se llama perdón. Si yo no tengo eso, entonces no voy a poder llevar una relación como tiene que ser. Entonces vamos a definir en esta corta introducción que acabamos de hacer, ¿qué queremos decirles con respecto al tema del perdón? Sí. Cuando hablamos entonces de este proceso del perdón, vamos a tomar que ustedes lo tienen ahí en sus notas. Así es. Decir lo siento, así como perdonar, son importantes, porque todos en algún momento heriremos a nuestro O sea, prójimo. partimos de Entonces, cosas reales. Exactamente. Vamos a pelear. Y lo dijimos en la clase pasada. Y que son necesarios, hay momentos en que son importantes, porque yo les hablaba en la clase pasada, nos da la oportunidad de sacar nuestros principios y lo que hemos crecido y madurado en el Señor y lo que sabemos de la palabra de Dios. Yo sé que es un proceso complicado, pero es un reto, es un desafío y se requiere decisión, entonces se requiere también madurez. En segundo lugar, tenemos que aprender a tratar el dolor, porque tú hablabas de una palabra muy importante, intimidad. Cuando se pierde la intimidad es porque se ha perdido la confianza, y se pierde la confianza porque no hemos sabido manejar esos roces, ese dolor que a veces se presenta a través de cosas que vamos a tocar más adelante, como se llama aprender a pedir perdón, aprender a ponerme en los zapatos de la otra persona. Las relaciones se fortalecen a través de la confianza y la franqueza, ¿sí?
se fortalece a través de esas dos cosas, confianza y franqueza. Y recuerde que las heridas debilitan la confianza y la franqueza. O sea que si esas dos palabras son claves, Imagínate. las heridas no dejan que hayan esas dos cosas, confianza y franqueza para hablar. Ustedes ahí en la pantalla van a ver un círculo de lo que debería ser básicamente el tema de las relaciones a nivel de pareja. El proceso. ¿Sí? Hablamos de intimidad, que sana heridas, que genera confianza, que a través de la franqueza genera otra vez el tema de llegar a la intimidad. Pero ahí arriba tenemos un problema y es cuando la intimidad pelea con las heridas. Cuando las heridas se vuelven más grandes, entonces la intimidad sufre y todo el ciclo de confianza, franqueza y sanidad de las heridas se va a romper. Sí, puede ser contaminado, permeado por esto. Bien. Que tenemos que tener en Estamos cuenta. hablando del perdón, entonces ya entremos en materia de nuestro tema. Vamos a hablar de las reacciones hacia las heridas. ¿Cómo reaccionamos? El primer tema que vamos a desarrollar es la ira, ¿sí? Entonces, hablando de la ira, ¿qué tenemos que decir? Mire, hay dos palabras que parecen como muy parecidas, enojo e ira, y les voy a explicar una cosa muy importante. Enojo tiene que ver conmigo, porque me acabo de sentir herido, maltratado, me pasaron por encima, y quiero decirles, hay muchas cosas que son reales, porque el cónyuge a veces, como decías tú ahora, consciente o inconscientemente, Arremete nos la tira o dice una palabra y nos la inadecuada, suelta prendida y el ánimo es hacernos sentir mal con y un tono dañarnos. equivocado, así Y el es. problema de la ira es ese. El problema de la ira, cuando menciona la Biblia, es que la ira lleva veneno, uno no piensa, uno pierde los estribos y ya después. Por eso es que la ira hay que tratarla, Entonces, ojo con esta primera reacción. Sí, porque el enojo ya es diferente. así es. Por eso, enojo es lo que yo siento. Ira es la que yo comunico hacia la otra persona. Entonces, si yo no sé manejar el tema del enojo, que es lo que yo experimento y siento, eso se va a convertir en una ira, y cuando se vuelve ira es cuando yo la desplazo, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de perdón, y yo con heridas no puedo perdonar a nadie, porque me lleno es de ira, y esa ira se vuelve como carbón, y échele al carbón más leña y verá que eso se va a prender más. Entonces aquí les vamos a poner dos ejemplos, que vamos a hablar de ellos en el desarrollo de la charla. Dos animales, ¿cómo reaccionan dos animales? Por ejemplo, el primero, ¿qué hace el rinoceronte cuando se siente atacado? O cuando se siente amenazado, perdón. Inmediatamente reacciona. Ataca. O sea, que esa es una primera forma de ver y de interpretar cada día las relaciones interpersonales. Pero la otra es el erizo. ¿El erizo qué hace? Él se retrae, pero retraído no es que, no, acuérdese, se retrae, pero después de que se retrae, saca sus espinas y empieza a lanzar. Entonces, ambas cosas son agresivas, pero lo que pasa es que en la forma de ser, el uno es más, ¿cómo lo diríamos? Más expresivo, más expresivo, evidente, eso es. Enojo, entonces hay personas que se enojan y ahí mismo se les ve, y eso en el fondo es bueno, porque al menos se enojó y de una vez ya manifestó, y uno sabe que la otra persona está enojada, pero hay un problema con el otro, y el otro es que no dice nada, lo que interioriza, y eso se vuelve peor. Entonces, si nosotros queremos aprender a perdonar, la ira no puede estar dentro de nuestra agenda por ninguna parte. ¿Cuál es la segunda? La segunda reacción de nosotros frente a las heridas. Precisamente es la retaliación, ¿sí? Es el vengarnos, por ejemplo. Así es. Cuando hablamos de venganza, es precisamente el dolor que se generó en nosotros, nos produce algún tipo de maquinación de cómo me voy a vengar. Si la ira y el enojo consiguiente que recibo persisten, nuestra próxima reacción instintiva será el deseo de vengarnos. Herida por herida, insulto por insulto, rechazo por rechazo. Y queremos tomar esas represalias. Por eso es que la Biblia nos invita en Efesios, en el capítulo 4, nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, precisamente por esto. Al menos para que nuestro cónyuge sepa que se siente
ser herido, entonces empezamos a maquinar cómo vamos a hacer la forma de vengarnos. Sentimos que debemos vengarnos porque nos hirió. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar cómo vamos a manejar ese sentimiento que ha dejado una herida en nosotros, ¿cierto? No me voy a quedar quieto, no me voy a quedar callado, no voy a dejar que me pasen Apenas por tenga la encima. oportunidad. Entonces siempre desarrollamos una actitud como de venganza frente a esa Pero herida. pero es por eso, porque precisamente ya vengo o sea, el estado de mi corazón, mi área, mi alma y mis emociones están siendo afectadas Así es. por otras cosas, por otros acontecimientos o por el pasado mismo, que en la medida en que yo tengo esas discusiones, esos sentimientos, mi pensamiento es, me las va a pagar. Bien, voy a ir al tercero, y la tercera reacción de las personas es el miedo. ¿Quién iba a pensar? Pero nos hemos encontrado ya muchas personas que, por ejemplo, dicen, no, yo no vuelvo a hablar, no vuelvo a decir nada. Puede haber un sentimiento de decir, no quiero que me vuelvan a herir, no quiero por lo general, volver a a experimentar sufrir. ese Entonces lo que sufrimiento. hacemos es como, y resulta que eso no es bueno, Ajá. porque cuando uno tiene una herida y uno no la sana, todo el tiempo, cada vez que usted toque ahí, va a haber algo en el corazón. Y lo más tenaz en todo esto es que a la gente resentida se le ve. Cuando una persona tiene herida, resentimiento, amargura, en su forma de hablar, en todos los escenarios siempre va a haber como una Es una oportunidad de persona salir. negativa, Sí. todo lo ve mal, a todo le ve el punto negro. No, y es eso que en el matrimonio, la misma Biblia lo dice en Hebreos, cuando habla de la amargura. de que no haya ninguna raíz de Dice que se amargura. vuelve en una raíz y dice que por ella muchos son contaminados. Así es. Precisamente. Por eso es que la ira, la herida y todo lo que envuelve el enojo y todas estas situaciones que me causan algún tipo de reacción, las tengo que tratar. Y esperamos realmente que los talleres y este tema les dé la apertura a ustedes de hablar de esos temas que de pronto nos producen dolor, lo que estás diciendo, y que los hemos guardado porque definitivamente con él no se puede hablar. No, así no se resuelven las cosas. Sí, Hay porque que estamos hablando de sacarlas. perdón. Exactamente. Hoy estamos hablando del perdón y estamos diciendo qué impide que haya perdón en mi vida. Exactamente. Tú lo decías ahorita, ¿qué impide que la relación deje de ser tan fría, tan agresiva? Porque a toda hora, y ya hay un ambiente incómodo, raro, ya la pareja no se siente bien, no hay un disfrute ni hay un deleite. ¿Y es por qué? ¿Qué está predominando? Mire, por eso es que empezamos por este lado. El cuarto y la última reacción de la gente, ¿cuál es? Bueno, el sentimiento de culpa. Así ¿sí? es. Y en el sentimiento de culpa, en la vida matrimonial, las heridas, el dolor, nunca son una vía de sentido único. Damos y también recibimos. Hay un gran poder destructivo en la culpa, que cargamos no solamente nosotros, sino que esa culpa nos puede llevar a asumir otras responsabilidades como el herir a nuestro cónyuge, ¿sí? El autoengaño, que conlleva a negar nuestra responsabilidad, que conduce rápidamente a la separación emocional, que eso es lo que más vemos en las relaciones de parejas. Estos 4 efectos, que son el enojo, la venganza, el temor y ahora en este momento lo que es la culpa, pueden acechar de la superficie de cualquier matrimonio. Nos puede ocasionar muchos inconvenientes y hasta el peligro de causar tales heridas Separación. que nos lleven a una Claro. separación, ¿sí? Y a un parangón sin saber qué vamos a hacer con esta relación, o lo único que vamos a ver es que definitivamente yo aquí me voy, esto no va a funcionar, Así es. esto no va por buen camino, y de eso no se trata. En ese orden de ideas, vamos a ver qué sucede cuando el dolor y la ira se ocultan. Porque esto también, entonces, hablemoslo en términos muy generales. Por ejemplo, vamos a encontrar síntomas físicos, y eso es lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, una persona resentida y amargada se le ve en su cuerpo. No puede dormir bien, pierde el apetito o todo lo contrario. Y ojo con esto, las úlceras, las artritis, hay una cosa, acuerde que el cuerpo somatiza. Cuando no puede expresar, Así entonces lo libera. El cuerpo Sí. habla lo que la boca calla. Así Por es, ahí entonces, la Biblia, hablan de hay eso. un texto que me gusta mucho que está en el Salmo 32,
y David dice esta expresión. Mire lo que dice David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que David dice, por no hablar, por ocultar lo que siento, eso lo que está haciendo es que mi cuerpo y mire esa expresión que utiliza, dice, mis huesos se envejecieron, se secaron. Y esa es una expresión de ¿qué? De aflicción. Claro, entonces una persona, dolor, lo primero que lo va a vivir, abatimiento. el que oculte es en términos físicos. Luego, Ahí está en su material, acompáñenos Sí. en el material, síntomas de comportamiento, porque en el comportamiento también se ven síntomas, que es la incapacidad para relajarse, ¿sí? Y lógicamente esto va a afectar nuestra relación sexual. lo que tú decías ahorita del abrazo, por ejemplo. Imagínate que llega un punto donde ya ni un abrazo nos causa alegría, se vuelve hasta molesto, ¿no? Sí, molesto precisamente por ese distanciamiento emocional que ya es causa por causa de las heridas, ¿no? Mal genio, la intolerancia, evadir por medio de droga, alcohol, pornografía. Sí, porque ya la persona no quiere estar con el otro, entonces se inventa. No sabemos en qué estado está su relación en este momento, pero sí queremos que a través de este tema y de estos puntos que estamos tratando, vamos a ir a identificar o a dejar que el Señor saque a la Así luz es. qué es lo que está pasando y dónde está nuestro inconveniente para que lo trabajemos. Evadir por medio del trabajo, los niños, las actividades religiosas, porque a veces buscamos a Dios huyendo de Dios. Desafortunadamente muchas veces convertimos la iglesia En un en un refugio, escape, en un en un escapadero. refugio, en un lugar donde creemos estar mejor y más estable y no estamos poniendo la cara y hacerle frente realmente a la situación. Entonces vemos síntomas físicos, síntomas de comportamiento y ahora este último es síntomas emocionales. ¿Sabe que lo veo todo el tiempo? Una persona se casa y cambia y todo el mundo lo nota. Oye, pero usted era antes más feliz, más extrovertido. Compartía Hay más con la familia. No, y por ejemplo hay estaba- mujeres que como que ciertos hombres que son absorbentes por su temperamento Así se es. vuelven, o sea, pierden su autoestima, su valía, se tienden a la depresión. A toda hora viven con el miedo de la confrontación porque no, qué miedo de decirle alguna cosa porque si le digo cualquier cosa se enoja. Ajá. Entonces, entremos ahora al proceso, porque aquí, como estamos hablando del perdón, ahora vamos a entrar a un proceso muy importante, es el proceso de sanar esas heridas. Entonces, ¿qué le vamos a decir a estas parejas que nos están escuchando? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer si nosotros queremos sanar esas heridas? Pues lo primero es identificar. Lo que pasa es que hay muchas veces se nos hace difícil identificar. Según el material que ustedes tienen, dice que es tomar la iniciativa para resolver la ira y sanar la herida, ¿cierto? Pero ahí el punto es, ¿puedo tocar el tema? Porque es que a veces Sí. el tema se vuelve tan sensible que ni siquiera Ya lo no hay podemos manera de tocar. abordarlo, Por eso sí. es tan importante que venga una persona externa y nos ayude en el proceso. La consejería matrimonial es muy importante. Es sí. súper clave, porque no somos capaces de resolverlo solos y eso es normal. Todas las parejas hemos necesitado un mentor, un pastor, alguien que nos ayude de afuera, porque en ciertos momentos no nos vamos a poner de acuerdo, va a ser muy difícil. Dice, reconocer las formas con las cuales has causado dolor a tu cónyuge y herido a tu matrimonio. ¿Sí? ¿Cuáles son esas formas que he utilizado, que he practicado, que han hecho Sí, como por ejemplo la herida? una persona que no expresa el amor, el cariño, el sentimiento, va generando en el otro un sentimiento de no me ama, no me quiere. Entonces ahí ya se va generando en esa otra persona, pero ¿por qué me casé? Para ser infeliz. O al contrario, cuando son demasiado agresivos. Eso O es. las mujeres son demasiado despreocupadas en su casa, Eso es. en la atención a su esposo, a los niños, No, el o el cuidado. temperamento también muy el fuerte. temperamento, Porque es que siempre se ha aliado el muchísimo, temperamento claro, fuerte de aliado a con los hombres. y no con las mujeres. Y es no real. ¿por qué? Porque venimos de hogares donde la mamá mandó toda la vida, entonces llegamos a la nueva casa a establecer el régimen Exacto. y a seguir en las mismas. Prepárate para decirle a tu cónyuge cuánto te hirió. ¿Por qué dice prepárate? Precisamente por eso. Porque se necesita pues ánimo en que vamos a resolver la situación, decisión en que lo vamos a llevar a cabo.
Y tenemos que tener una buena dosis de humildad, de mansedumbre y de querer sacar adelante nuestra relación y nuestro matrimonio. Así es. Ahí hay un pasaje bíblico que en nuestro encuentro, cuando lo vamos a atender. Y los talleres. Este tiene unos talleres muy buenos. Muy buenos. Solo que aquí ya estamos en la parte, digamos, de la charla. Cielo, y que siempre perdóname, que siempre les he dicho que nosotros solamente somos un acompañamiento y les damos unas puntaditas, pero aquí es importantísimo el trabajo que ustedes hagan como pareja, que ustedes cojan los talleres y los hagan. Es más, que antes de encontrarnos se preparen con el material para que hagan las preguntas, para que hagamos unas intervenciones bien, que nos edifiquen a todos, unos aportes. Es bien importante eso. Así como dijimos que el primer punto es identificar la herida, el segundo es pedir perdón. Y para eso yo tengo que aceptar la responsabilidad, porque es que a toda hora estamos diciendo, yo no soy así, ay, ¿cómo así? ¿Desde cuándo? Siempre estamos como, o mirando a ver a quién le tiramos la pelota de lo que me están diciendo, ¿no? Aprender a aceptar las cosas, ¿sí? Ojo con este segundo punto en ese de aprender a pedir perdón, y es resistirse al impulso de dar excusas o de culpar a otro, porque otra vez, siempre estamos tratando de justificar, ¿sí? En términos espirituales, por ejemplo, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia habla del perdón, y pedir perdón en la Biblia es reconocer que he fallado, y la Biblia dice que Dios me entrega el perdón, y eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos día a día. Y confesémonos nuestras ofensas unos a otros. Tú lo decías ahorita, con la búsqueda de que no me hieran más, entonces yo puedo usar excusas, ¿cierto? Impidiendo que realmente se vaya al punto que es, ¿cierto? No permito que avance, sino que yo inmediatamente entonces empiezo a culparte. Mire lo que dice Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, no es si yo lo hice, es si tú ves que tu hermano está mal, si tu cónyuge está mal. Entonces soy yo la que tengo o el que tengo que ceder e ir a buscar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para terminar. Y es, ¿qué es perdonar y qué no es perdonar? ¿Listo? Porque es que a veces también hay muy malos entendidos con respecto a qué es perdonar y qué no es perdonar. Entonces vamos a hacer ese ejercicio que también está en el material. Digamos que el perdón es esencial y es una de las grandes fuerzas de sanación en el matrimonio. Mire, con solo reconocer algo y decir que necesitamos ayuda, se abre una puerta inmensa, y en eso hemos visto muchos hogares restaurados. Ahora, que hay grados de dificultad para perdonar, sí, porque hay de ofensas a ofensas. Por supuesto. Una infidelidad es un tema demasiado complicado. Por supuesto. No es imposible, hemos visto mucha restauración, pero es un tema complicado. Y esta es la tercera parte del proceso, lo que para muchos constituye el aspecto más desafiante y retador. El perdón es esencial y tiene un poder sin parangón para llevar sanidad al matrimonio. Tiempo atrás escuchamos con alegría la historia de muchas parejas que se han podido reconciliar y que esa reconciliación ha llevado lógicamente a experiencias nuevas dentro de la intimidad, dentro de la amistad, dentro del diálogo. O sea, es precisamente esos momentos duros y difíciles fueron un trampolín para que se viviera una nueva experiencia. De verdad, hemos visto unas restauraciones tan preciosas que por eso le apostamos a este tipo de cursos o a este tipo de seminarios, porque sabemos que Dios tiene la respuesta y que con el acompañamiento de temas como estos nos darán la posibilidad de ganar muchísimas cosas. Démosle una buena noticia a las parejas. Sí se puede perdonar. Porque es que muchos llegan diciendo, yo no soy capaz. Y expliquémosle, sí, uno solo no es capaz. En sus medios, en sus fuerzas, no, porque somos seres humanos. Tú lo decías ahorita, somos egoístas, tenemos una naturaleza de pecado que nos inclina a lo malo, pero bíblicamente, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, y si Dios nos perdonó a nosotros sin preguntarnos nada, Dios nos dice que nosotros debemos perdonar. Entonces,
Cielo, para que terminemos, Cuando digamos, ¿qué no es perdonamos- perdonar? Bueno, ok, empecemos por ahí. ¿Qué no es perdonar? Exigir que la persona cambie antes de Ojo, perdonarla. Sí. Porque nuestra cultura se preocupa muchísimo por hacer que el otro termine haciendo o condiciones. pareciéndose. No pueden haber, es que cuando nos llenamos de condiciones le estamos poniendo trabas al perdón. Claro, por supuesto. Por eso la actitud debe ser realmente desarmarme. Entonces, ahora, no es que no hayan compromisos, ojo. Cuando nosotros enseñamos a pedir perdones, sí deben haber compromisos, claro. Si tú fuiste infiel, pues tiene que haber un compromiso, Por supuesto. pero no una exigencia, porque es que aquí viene el punto. Por eso hay que hacer claridad. Perdonar no es exigir que la otra persona cambie antes de que yo la perdone, no. Eso es una decisión del corazón. Yo te perdono. Cambie o no cambie es mi decisión personal, pero lo que tú dices Eso que es cierto, tiene que haber compromisos y tiene que haber Eso es. indicios de que realmente la otra persona está dando su parte. Ojo por con esto, supuesto. que Pretender- perdonar no es pretender que no nos importa y tratar de O que olvidar. ya lo olvidamos. Sí, no, eso dejémoslo así. No, señor, sí hay que hablar Por supuesto. del tema, ¿sí? ¿Y qué más es no perdonar? Pensar que pasar un tiempo a solas sanará la herida. Y eso no es cierto. No es cierto. Por eso hay que tratar el tema. No nos gusta, nos parece incómodo, nos Eso. remueve todo. Sí, es verdad, pero hay que hacerlo. Por eso les decimos, busquen una persona que les acompañe en ese proceso. Es muy importante. Ahora digámosles que sí es perdonar. Primero es enfrentar el mal que nos han hecho. Me has herido, Aceptar. me siento así, esto pasa en mi vida porque ya dijimos, por temperamento, por naturaleza, somos muy diferentes. Aceptar lo que me pasó, enfrentarlo aceptarlo para poderlo enfrentar. Así es. Reconocer las emociones interiores, que lo acabaste de decir, me siento así, esto me produjo esto, eso está en su material. Entregar a nuestro cónyuge en las manos de Dios, dejándole a él las Sí, consecuencias. Señor, yo lo perdoné. Ya si tú tienes algo más con esa persona, pues que dejarlo en las manos de Dios, Sí, no en no mis tratar manos. de- Y la Biblia lo dice, no tomen ustedes venganza, déjenlo Así en las manos de Dios. Así es. Perdonar es escoger no atacar a nuestro esposo o esposa. Eso es perdonar. Perdonar es, bíblicamente, ¿sabe qué es perdonar? Es renunciar al derecho de vengarme. Eso es Lo perdonar. que yo decía, cuando perdonamos rendimos nuestro derecho a obtener la justicia, nuestro deseo de venganza. No podemos requerir que nuestro cónyuge se gane nuestro perdón, ni podemos asegurar que Así no es. volverá a herirnos de la misma forma. ¿Qué es entonces perdonar? Entonces, ¿qué es entonces perdonar? Es Si no perdonamos, estaremos atrapados por la amargura, la ira y el resentimiento, que lógicamente son los que deterioran, rompen y hasta acaban y destruyen una relación, un matrimonio, Y que ojo puede con ser esto. de años Ojo con y esto. se puede destruir. Perdonar es un proceso. Es un proceso. Esa palabra es muy clave, proceso. Eso no es de la noche a la mañana, sino acuérdese que tú ya me perdonaste, entonces ¿por qué volviste? No, un momentico. Esto es un proceso. Por eso el proceso lo tienen que vivir Los dos. los dos juntos. Y eso lo vamos a hacer ahora, ya, no en la charla, sino en vivo. Vamos a orar con las parejas, Así es. vamos a hacer un acto bien bonito. Y vamos a escucharlos a ustedes Eso también es. para que podamos de alguna u otra manera acompañarlos, ayudarlos, darles un poco más de herramientas para el proceso. Gracias por acompañarnos en esta cuarta charla acerca del perdón y nos vemos en nuestra próxima.